Hola, hola, como siempre, bienvenidos a este su canal. Yo les digo su canal porque usted es parte del equipo, por supuesto. Bienvenida y bienvenido. Si eres nuevo, le invito a quedarse para ver cómo trabaja Ideas Crocheritas y cómo vamos a ver esta puntada tan bonita. Lo demás es punto básico, pero lo del frente tiene una puntada preciosa. Lo vamos a repetir en el inicio y el final de cada hilera para quedar bien claros y poder hacer esta prendita facilísima, facilísima, y les va a encantar esta puntada. Ustedes no saben cuánto, pero más el suétercito. Así que a suscribirse, así lo ven suficiente, y con esto comenzamos. Muy bien, para ese proyectito vamos a necesitar ganchitos para la parte del frente si lo quieren así. Yo me quedé en duda si lo hacía con ganchitos o no. Vamos a necesitar marcadores, por supuesto. Y si lo quieren con zipper, aquí tienen unos consejitos en caso de, bueno, para las que quieren hacer por primera vez y bueno, tienen que ir a buscar un zipper y no saben cómo qué buscar. Normalmente van a decir los de jeans, otro tipo de proyectos, ¿ven? Que vienen en diferentes tonos. Otro tipo de proyectos. Entonces, para jacket, va a decir jacket o suéter o sudadera, como le quieran nombrar según su país. Y aquí arriba es donde indica las medidas que tiene. 46 centímetros, 18 pulgadas. Por lo general vienen doblados porque a veces puede confundir. Se parecen las cajitas, pero él viene más grueso. ¿Ven? Vienen doblados. Muy bien. O ganchitos. 470.9, 480 gramos, 480 gramos, porque fue una blusa que yo había hecho, perdón, disculpen, la falda que había hecho, la deshice, que eran 400 gramos, y me hice el suéter y una madejita más, así que 480 gramos, manga larga, bastante calientito, punto elástico en las mangas, cuello y en la parte de abajo, pero en la partecita de atrás. Quise respetar esto aquí para que se vea este toquecito preciosísimo así, no quise agregarle esta puntada. Entonces, vamos a aprender a poner un zipper, pero así. ¿Ven? Esta es la parte de atrás. Entonces usted dice, yo quiero bajar un poco el zipper y abrirlo de esta manera, que no se vea feo por la parte de atrás, por la parte de adentro, ¿ven? Es más, se ve más pulido por la parte de atrás, por la forma que lo hemos hecho, que por el frente, ya que aquí tenemos los relieves y todo eso, por la puntada. Pero igual se ve limpio, se ve bonito. Ahí lo vamos a ver el paso a paso. Así que mis amores, a comenzar con hacer punto alto sin cadena, o ya sea que hagan cadena y después punto alto. Así que con esto comenzamos. Espero no se me olvide nada más que comenzar, ¿verdad? Comenzar rapidito, rapidito. ¿Ven? Aquí se zafa y tenemos este preciosura, así que nos queda bien limpio. Comenzamos. Muy bien, aquí les tengo esta explicación porque es importante tomar esas cosas en cuenta. Así, este hilo es número 5 y el turquesa es número 3.5. Uno de los hilos más comunes, grosores de hilo más comunes que utilizamos normalmente. Algodón acrílico. Pueden usar el que tengan, el que quieran. En realidad, esto lo vamos a llevar vamos a comenzar un cuellito punto resorte, que normalmente no, es en múltiplos de 2, o sea, 2 y 2 y 2 y 2. Pero, por el orden de la puntada que voy a llevar yo, el trenzado que lleva enfrente, vamos a tener que hacer 4 puntos más o 4 puntos menos, depende de lo que usted le guste ajustarse a su cuello. Muy bien, paramos aquí. La segunda, vean, esta es la misma cantidad de puntos que esto y se reduce 10 centímetros. Muy bien, entonces muy fácil, me hacen los puntos, estos puntos los tejen y los tejen, también los tienen que contar, que queden 4 y 4 y 4 y 4, pero se lo ponen en su cuellito y le dejan 10 centímetros más. 10 centímetros más, un aproximado de
12 puntos más en este hilo grueso, y en el pequeño vamos a contarlo mejor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos más, o así, que le quede 10 centímetros más de distancia. Pero si no tienen centímetros, que a veces me dicen no tengo eso, bueno, varios puntos más, que le quede bien, porque mira lo que reduce. Bien, y lo más común es este, el turquesa. En el turquesa tenemos 43 centímetros, igual a 66 puntos. Se los pongo en pantalla. 66. En el verde, ganchito número 5 milímetros, tenemos 54 puntos. Misma medida. 4 puntos. Muy bien. Vamos a comenzar haciendo punto altos o cadenas si quieren. Hacen cadenas y las rellenan. A mí me gusta así porque le queda una elasticidad preciosísima, preciosísima a la puntada, y nos queda ya de una vez el acabado final en la parte del cuello. Bien, bueno, entonces vamos a hacer así. Vamos a aclarar un poco el territorio. Ese es el hilito de 5 con el que vamos a hacer el suétercito, y vamos a hacer el deslizado, y lo cuento también como una cadena. Es la forma como yo lo hago. Este lo cuento como un punto, 2 y 3. Este punto tiene que llevar una tensión casi suelta. ¿Bien? Ok, vamos al primer punto. Vamos al primer punto. Si se pueden tomar 2 hebras, mejor, pero aquí estoy tomando solo una. Bueno, solo una se deja. Ahora aquí vamos a hacer como que si fuese una cadena. Así. ¿Bien? Pero no terminamos, no continuamos, sino que volvemos a traer hilo. Y hacemos aquí un punto alto. Pasamos el hilo y vamos al que dejamos allí antes como una cadena, pero tomamos 2 partes. 2 partes. Vean, este hilo que estoy sacando en este momento, así, vamos a utilizarlo en el futuro. Vamos a dejar la uña ahí. Ahora volvemos a traer el hilo y pasamos una vez y 2. Pasamos el hilo y aquí donde tenía la uña, 2 hebras, 2 hilos, y volvemos a repetir lo mismo. Ponemos la uña aquí y hacemos el punto alto. Volvemos. A mí me encanta porque ya estamos terminando y así va más fácil para contar también y todo eso. Pasamos el hilo y igual 2 aquí. ¿Por qué 2? Vean qué bonito. Nos va quedando aquí de una vez como la parte de arriba. No se les olvide sacar la cadenita y después el punto alto. Bien, entonces nos va quedando este borde en la parte de acá aquí como normal. Ese es común, y en la parte de abajo también. Bueno, entonces vamos a continuar así hasta hacer, en este caso, 54 puntos. Terminamos la última la terminamos igual, que nos quede cuadradito. La terminamos como si fuésemos a continuar ahí. ¿Ven? Ahora 1, 2, me gusta así. La tercera la hago aquí, y este relieve normalmente lo comenzamos por acá, ¿verdad? Por el frente. Este relieve lo voy a comenzar por detrás. Vamos a hacer 5 vueltas en punto en relieve y necesito que me quede por detrás. Necesito que me quede por detrás. Muy bien, entonces solamente vieron que hice 1 por detrás, porque las cadenas cuentan como ese. Si le quieren dejar un borde mayor, dejan 2 puntos más, que dejan el punto fijo más los relieves completos. Me hubiese gustado, la verdad, hacerlo así, aunque sean 2 cadenitas y después punto completo, relieve, 2 por detrás, 2 por el frente, pero no lo hice, ya está así. Bueno, entonces así, 2 por detrás, 2 por el frente.
Vamos hasta el final de esta segunda hilera, porque la primera, como ya hicimos punto alto, se cuenta como la primera. Entonces estamos, siempre me gusta hacer estas cosas, estamos así. Esta es la 1, hicimos 3 cadenas y después punto alto, todo. Ya regreso para subir. Bueno, hicimos esto, disculpen, ya hicimos esto, subimos, que estamos en la 2 y ahora vamos así. ¿Ven? De este modo. Ok. Muy bien, aquí les termino la número 2. Bueno, casi terminado, y lo que quiero es que queden los últimos por detrás. Esto es, los últimos puntos por detrás y los primeros los comenzamos por detrás. Esto es. Bueno, ahora vamos a levantar 1, 2, 3 cadenitas y vamos al primero. Estos siempre van iguales. Ahora, los que están por detrás. Los que están por el frente. Y los que están por detrás. Ahora está muy fácil. No importa si ustedes han hecho 100 cadenas en un hilo de 1. Siempre quiero que queden así. Entonces hacen 4 puntos más o 4 puntos menos. Bueno, ¿cuánto vamos a hacer de esto? 5. En mi caso 5. Puede que usted haga más. ¿Cuánto más? 7. 9. 11. No puede hacer una más, porque queremos volver a quedar de el lado atrás. Entonces, 5, 7 o así. Bien, entonces aquí estamos ya en las 5. Vamos a guardar este. Y estamos aquí en las 5, que vamos a comenzar a hacer la puntadita, ¿ok? Un momentito que se me mezclaron los hilos por aquí. Uno a veces quiere zafar los hilos y se hacen peor. Bueno, ¿por qué tengo esta marquita en esta parte? Porque estos son los que van a ir siempre. Vamos a ponerlo aquí un momentito, el tiempito. Yo sé que es importante, pero también es importante que comprendamos todos lo que estamos haciendo. Esas marcas azules son las guías principales. ¿Ven? El inicio y final siempre va a ser el mismo. Y estas las que encierran el trenzado. Marcado en la, para que lo hagan ustedes también, volteado así, no de esta manera, bueno, así. Marcado 1, 2, 3 y la que dice 4 relieve por el frente. Lo marcamos sin importar el grosor de hilo. En 14 puntos vamos a meter 18 puntos en la puntada. ¿Por qué? Porque es un canesú redondo y en la primera yo hago aumentos. Todas las demás las respeto. No hago nada de aumentos, respeto esta parte. Lo que no respeto, digamos, lo que hago aumentos, es en la parte de la espalda. Y nos queda bastante bien. Muy bien, ya están marcadas. 1, 2, 3 en la 4. Y vamos a comenzar la puntadita. Entonces aquí terminamos en el último punto. Les vuelvo a repetir. En la 5. La 6, que a mí, yo la cuento. Terminamos la 5. La 6 la cuento como una. Ya vamos a dejar esa numeración. Vamos a contar la número 1 y le voy a compartir la puntada en este momento en la pantalla. Ahí se las dejo. Esa es la puntada que yo he adaptado a este suéter. Muy bien. Ahí la vieron. Puede pausar el video y observarla muy bien. Ok. Vamos a comenzar. Entonces vamos a hacer una cadena más aquí que faltaba una. Y vamos a comenzar este en relieve, sí.
Estos siempre van iguales. Pero aquí, por ser el primero, le voy a robar un poquito. Le vamos a quitar aquí un puntito en el mismo punto que he hecho el relieve. Le vamos a meter ahí un puntito medio alto. Sí. ¿Ven? Ahora, en esos dos relieves, pero lo vamos a utilizar por este lado, vamos a hacer 3 relieves. Repito, en estos dos relieves vamos a hacer 3 relieves. Lo que estamos haciendo un aumento. Tenemos 1, 2, 3. A ver, pórtese bien, por favor. 3. Tenemos aquí 3 relieves sacados de estos dos puntos. ¿Ven? Ahora vamos al siguiente punto normal y hacemos un punto medio alto. 2 y 3. ¿Por qué hago ese sonido del I3? Porque en I3 va 2 puntos. Estamos haciendo otro aumento. Y continúo. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4. Necesitamos 6. 5 y 6. Muy bien. Ahora, terminando estos, vamos a comenzar otra vez los relieves. Estos 6 quedan en el centro. Lo van a repetir tanto que se lo van a aprender de memoria. Van a ver qué bonito. Bueno, hacemos aquí un relieve. Y en este punto vamos a hacer 2 relieves. 2 relieves. ¿Ven? Otra vez. Quedamos 3 relieves aquí y 3 relieves aquí por el frente. En este que queda solito, va a quedar solito, vamos a hacer un punto medio alto. Vamos a observar. Es importante observar las puntadas. Tenemos aquí los 2 relieves y un punto medio alto. 3 relieves, 6 puntos medios altos y 3 relieves. Y volvemos a salir con un medio alto. Entramos con un medio alto y volvemos a salir con un medio alto. Ahora, donde está la marquita, vean qué bonito, en donde está la marquita, siempre van a ir iguales, como les indiqué. Muy bien. Entonces, aquí está feillo, pero lo que estamos haciendo es esto, ¿ven? Se los acerco bien. 2 relieves y aquí robé un poquitín para hacer un medio alto. 3 relieves en 2 relieves. 6 puntos altos en el tercero, un aumento. Medios altos, ve que no tiene la rayita. De nuevo, 3 relieves en 2 relieves. De nuevo, este que queda solito, hacemos un punto medio alto igual que este. O sea, igual saliendo y entrando, nada más que aquí lo robamos. ¿Por qué? Porque estoy haciendo aumentos. Y aquí terminamos. Este siempre va a ir igual. Los he marcado aquí en verde. Estos siempre van a ir iguales. Y, cosa importante. Y aquí comenzamos los aumentos. Los aumentos van así, de 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. Entonces vamos así muy fácil. En este, que ya sigue normal, vamos a hacer 1, 2. En el siguiente, normal, 1. En el siguiente, 2. Y ahora, un aumento. 2 puntos. Y un aumento. Este es un aumento muy importante. No se puede pasar. 2 puntos en un punto.
un 2, 2 puntos en un punto, un 2, 2 puntos en un punto. ¿Cómo lo ven? Vamos hasta el final, que venimos en un momentito con la segunda. La vamos a contar diferente, ¿verdad? Vamos con la segunda en un momento. Bueno, deberían de regresarse y ver la puntada que hemos hecho para volverla a comenzar, pero yo se las voy a repetir un momentito. Entonces, aquí tengo el último, aquí tengo un último aumento, un 2, y aquí que terminaríamos con el último aumento importante, ¿ok? Tenemos aquí la marquita en el punto 14. En 14 puntos vamos a meter 18, ¿verdad? Ok, entonces en este primer punto, porque vamos al contrario, vamos a meter el punto medio alto. Ahora en este vamos a tener que hacer, también recuerda, un relieve. En el siguiente vamos a hacer 2 relieves. Aquí se los repito un poquito más rápido porque ya vimos el primero. ¿Ven? Tenemos aquí 3 relieves de 2 relieves. Ahora aquí en el centro vamos a meter 1, 2, 3. En el 3 hacemos un aumento. Ya tenemos, ¿verdad? 2 aumentos. Este hilo se me enreda. Bueno, entonces seguimos. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tenemos el 6. Entonces, en estos 2 relieves volvemos a repetir lo mismo. En estos 2 relieves vamos a hacer 3. 1, 2 y 3. Y aquí, vuelvo a robar un poquito, vamos a hacer el medio alto, que es la forma como salimos, ¿verdad? Aquí. Entonces ahora en el relieve, un relieve, llevando el orden, el mismo orden, no cambiamos nada ahí. 1, 2, 3 y volvemos a entrar en esta parte. A ver, amigo, respetando el punto medio alto que está ahí aferrado. Ahora vamos a llevar un orden interesante. Encima del punto medio alto vamos a hacer un punto alto, que sería aquí, ¿verdad? Va a ir como de una por medio en esta parte. Ahora punto medio alto, ahora punto alto. Muy bien, entonces en esta que nos ha quedado de tres, ¿cómo se dice? De 3 puntos en relieve, vamos a hacerlos pero en el futuro. Así que vamos a comenzar así. Aquí tenemos un doble alto y vamos hasta 1, 2, 3. El cuarto. En el cuarto hacemos 3 puntos doble alto, no relieve. 3. Aquí comienza el trenzado preciosísimo, ¿ve? Preciosísimo. 1, 2 y vamos a la primera. Y hacemos un doble alto. 1, 2, vamos a la segunda. Y tercera. ¿Vieron? Este cruce. No relieve, relieve, tomando ellos 3. Aquí no vamos a hacer más aumentos. Es más, en esta hilera, la 2, le vamos a llamar porque ya les dije, en la 2 no se hacen aumentos. Cuando se hacen aumentos, se hacen de una por medio. Ahí se los voy a repetir una y otra vez. Ok, terminamos aquí los 3 relieves. Ahora sí, vamos hasta
los 3 amigos aquí. En el primero, 1, 2, 3. En el segundo, 1, 2, 3. Y en el tercero. Vean qué bonito. Aquí estamos uniendo este trenzado. Pero, ven que queda como que falso aquí. Bueno, lazamos el hilo y ahora tenemos que utilizar estos 3. 1, 2, 3. Hacemos el tejido un poquito hacia el frente que nos quede más fácil. Y aquí tejemos esta parte 1 a 1, no aumentos. Ya nos ha quedado el orden y de aquí en adelante, porque lo voy a respetar. Esta puntada no la voy a alterar de aquí en adelante. 3. Lazamos el hilo y en el medio alto hacemos un punto alto. Y estos de relieve, relieve. Y ahora nos vamos punto a punto en punto alto. No podemos hacer aumentos en esta, porque se nos haría un desorden y después nos puede quedar bolsas en la espalda. Muy bien, ¿cómo quedamos? ¿Cómo quedamos aquí? ¿Se las repito un poquito? Sí, se nos hace el video más larguillo, pero es mejor, ¿verdad? Para ir juntos con esto. Ok, entonces vamos a hacer estos relieves que van siempre los mismos. Aquí en el siguiente vamos a hacer un punto alto. Y recuerden este, 1, 2, 3. En el cuarto hacemos un relieve, un doble alto, disculpen. En el siguiente y en el siguiente. Gastamos 3 puntos medios altos del pasado, ¿recuerdan? Pero antes de continuar, alzamos el hilo, vamos al primero. Vamos a ver, aquí se me vino una mechilla. Y hacemos un relieve. Ahora sí que un relieve. Ellos siempre van a ir como relieve. Vamos al segundo. Y el tercero. Lazamos de nuevo el hilo aquí. Y de una vez vamos hasta el primero del otro lado. 1. 2. Y 3. Nos queda esta partecilla feilla. Es porque tenemos que rellenarlos en punto doble alto, no relieve. ¿Cómo van? Es que yo no me los imagino ahí viendo sin parpadear. ¿Ven? Ahí estamos. Salimos con un punto alto. Y en este, un relieve. Y en el último, un relieve. 1, 2, 3. Vamos ya a la tercera. En la tercera hilera, esto siempre va lo mismo. En la tercera hilera, el punto alto, encima ahora hacemos un medio alto. Y no solamente uno, estos 3. Ahora, si le quiere lo contan a él, 2, 3, 4. Y antes de avanzar, nos quedan estos. Hacemos un relieve, pero punto alto, no doble alto. En la tercera, no es punto doble alto, es punto alto. Ahora, los demás. Aquí son 6.
6 relieves en punto alto. Y estos 3 y este último en punto medio, medio punto, como ustedes lo hayan conocido. ¿Ven? 4 y 4. A y el relieve. Y ahora vamos a comenzar de nuevo los aumentos. En la tercera. En el primero, que no se nos olvide, yo aquí voy a hacer un aumento en las primeras vueltas un poco importante, o yo diría bastante importante. ¿Por qué? Porque aquí estos 18 puntos no estamos haciendo aumentos. La regla del aumento ahora, la regla del aumento para seguir un protocolo debería de hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, sí, 1, 2, 3, en el 4 un aumento. Pero tenemos que saltar ese protocolo porque no tenemos aumentos en los primeros 18. Así que vamos a tener que hacer el mismo aumento que hice antes. 2 puntos y un aumento. Yo sé que estarán diciendo, ¿se está saltando el protocolo? Sí, pero por el frente. Por el frente, por culpa del frente, tenemos que saltar el protocolo. ¿Ven? Así. Este aumento estamos repitiéndolo aquí. Muy bien, aún estoy en la número 3 y termino acá este aumento. Tenemos 2 puntos, pero me tengo que hacer un aumento aquí. Vamos a dejar un aumento de inicio y otro de final, sin importar en qué punto terminemos. No tengan miedo de hacer esos aumentos, porque, como les repito, aquí no tenemos aumentos. Muy bien, aquí les vuelvo a repetir un momentito. Entonces, punto medio alto, 1. Un poco más rápido, 2, 3 y 4. Y no podemos continuar sin hacer los 6 puntos en relieve, puntos altos. Vean que tengo puntos altos. ¿Cómo van hasta aquí? Ya casi se lo pueden ir a poner al cuellito y pueden sentir los aumentos que estamos haciendo bastante importantes. Muy bien. De nuevo, los 4 puntos medios altos. Más rápido. Entonces aquí tenemos 4 puntos medios altos y los relieves que van siempre. Estos de relieve en final siempre van. 1, 2, 3. Hacemos este relieve y ahora vamos a hacer algo cambiante, pero no. Vamos a ver. Un punto alto, 2, 3 y 4. Los relieves y 4 puntos altos. Y ahora vamos desde aquí. En esta hilera vamos con relieve. Vamos con doble alto y punto alto. No siempre, pero normalmente cuando van punto alto, van punto doble alto. Para que vayan observando eso. Y vamos hasta la primera. Hasta la siguiente, disculpen. Vamos aquí en la primera y hacemos 1, 2 y 3. Un relieve. A la segunda hacemos lo mismo. Y en la tercera hacemos lo mismo. Y aquí es en donde se cruza. Pasamos el hilo y ahora tenemos que utilizar 1, 2 y los 3. ¿Ven? Pero por detrás. Utilizamos el primero. Utilizamos el segundo. Y el tercero. Y aquí nos hemos cruzado. Ahora,
quedan cruzados, y estos de medio alto, igual que el inicio, los hacemos en punto alto, no esto. Esto está utilizado. Vamos a el que pertenece 1, 2, 3 y 4. Ahora estos amigos de relieve, y ahora vamos punto a punto en punto alto, no aumentos, no. En la segunda, o sea, de una por medio se hace aumentos, de una por medio se hace aumentos. Esto para que no sufra el tejido algún estrés de recogerse o de agrandarse. Así que ahora vamos sin aumentos hasta el otro lado, y aquí vamos formando el trenzado. ¿Lo ven? Vamos formando el trenzado poquito a poquito. Yo se los voy a repetir varias veces. Ya estamos aquí. Comenzamos a salir de nuevo por debajo. Aquí. Bueno, continuamos. Muy bien, aquí estamos. Todavía estoy en final de la 4. 1, 2, 3, 4. Para confirmarles mejor contado, ¿verdad? Entonces, bueno, esos de relieve que siempre son así. 2 puntos. 3 y 4. Pero ahora vamos hasta el primero, no aquí, sino al primero de este lado, y hacemos esto mismo por 3 veces. Aquí un poquito más rápido porque lo estoy repitiendo. Y ahora lo mismo, pero por detrás, así. Me disculpan los sonidos, pero tenemos vecinos en construcción y así son. Bueno, entonces los ruidos del soldado y esas cosas. Aquí tenemos los 3 puntos por detrás. Ahora, ese punto no lleva cadenas, ¿verdad? Vamos al primero y hacemos punto alto 4 veces. Aquí tenemos el cuarto y estos en relieve por el frente. 1, 2, 3 cadenitas. Esto siempre va igual. Y ahora aquí medio alto, alto, y ahora medio alto 4 veces. Para que observen esa parte también. Esto sí, por 3 veces. Ya la próxima se cambia. Y ahora estos que están en relieve los utilizamos, pero en punto alto. 1, 2, medio alto, disculpen, medio alto, 3, punto alto, ay, me vuelvo a disculpar, y vamos del otro lado. Aquí son 6. Comienza aquí lo que llevamos en el centro, ya lo van a ver en un momento. 6 puntos. En la próxima de nuevo 6 puntos. Bueno, entonces ya terminamos aquí con 4 puntos de nuevo. Punto medio alto, me disculpo. Punto medio alto. Yo reviso que aquí esté punto alto y voy en punto medio. Y aquí los relieves. Tengo un gatito haciendo ruido por ahí también. Bueno, y ahora volvemos a hacer aumentos. Ve que no hicimos aumentos. Vamos a volver a hacer aumentos, pero más distantes. Aquí hacemos el primero. Siempre quiero hacer en el primero para llevar el control. Ahora 1, 2, 3 puntos. 1, 2, 3. En el cuarto hacemos 2 puntos. 1, 2. Y de nuevo 1, 2, 3
Y en el cuarto hacemos 2 puntos. Y así, ven, ya estamos dejando un punto más que en los primeros 2. Bueno, así les continúo y les repito un poquito más en la parte del otro lado. Esta es 1, 2, 3, 4 en la 5. Muy bien, aquí termino con un último punto en aumento, así me ha quedado. Pueda que se le haya pasado un aumento o uno más, como sea, y quede distinto, no importa. Vamos a hacer un aumento aquí, sin importar si quedan solamente con un punto como antes. Uno al final y uno al inicio. O como lo quieran contar, uno al inicio y otro al final. Ok, aquí punto medio alto, ¿verdad? Tenemos puntos altos antes, ahora medios altos, 4. 4 puntos. Y ahora hacemos los relieves. Primero estos, los que tenemos más cerca de nosotros, en relieve. Y aquí son 6 puntos. 6 puntos son los 3 puntos de antes. Bueno, mi amor. Entonces puntos medios altos así. Ahora 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Y aquí los puntos en relieve. Estos van siempre. 1, 2, como siempre viene una cadenita de metiche. Un nudillo. Y aquí hacemos este. En la 6, esta es la 6, terminamos la 5, esta es la 6. En la 6 hacemos solamente un punto alto aquí. Como recuerda lo que hicimos aquí, en esta parte aquí, que solo era un punto. Bueno, ya nos estamos acercando a la curva de nuevo. Lazamos el hilo doble y vamos al primer punto. En la 6 va así, ¿ok? Entonces así, 3 veces estos 3 puntos. Ahí me disculpan algunos ruiditos, pero estamos en vacaciones y mi bebé está conmigo. Lazamos el hilo doble vez y vamos a los 3 que nos quedan. 1, 2, 3. Los vamos a usar, pero no relieve, nada más así. Punto doble alto. Y de este modo, 3 veces. Ahora, lazamos el hilo y vamos 1, 2, 3 en el 4. Hacemos lo mismo que en este momento estoy haciendo atrás. Esto queda por detrás. Solo nos queda un punto aquí, ¿ven? Pero antes tenemos que continuar con el trenzado que llevamos así. En el primer punto, doble alto. En el tercero, en esta de 6 va de doble alto, ya sea por detrás o por el frente. Y aquí saliendo, punto alto. Ahora los relieves. Yo se los vuelvo a recordar un poquito al final, pero más rápido. ¿Ven? Ya nos estamos acercando aquí. Esto nos va quedando así. ¿Ven? Ya vamos abriendo. En un momento se va a apreciar mucho mejor. Bueno, continúo así hasta el final. Aquí ya no llevamos aumentos. En la 6 no tenemos aumento porque ya nos toca ir así, uno a uno. Muy bien, estamos en el final de la 6. No, final, pues se los voy a recordar aquí un poquito más rápido, pero se los voy a recordar. Tenemos un punto alto porque estábamos terminando con los medios altos. Ahora lazamos doble y vamos aquí a la primera y hacemos aquí un punto doble alto y en relieve, tomando estos, siguiendo los de 3. Eso es, siguiendo los de 3. Ahora sí, vamos hacia atrás para que nos quede relleno por la parte de atrás. Y hacemos aquí 3 dobles, pero normales, no relieve. Simplemente para tapar
ahí la parte del fondo. Y pasamos el hilo doble vez y vamos hasta aquí. 1, 2, 3 en la 4. Hacemos aquí 3 puntos, doble alto, aquí hacemos el tercero y ahora vamos al primero. Ve, lazamos el hilo y vamos al primero. Se lo recuerdo un poquito, pero más rápido porque ya lo vimos, ¿verdad? Entonces terminamos aquí el tercero y vamos al relieve, primer relieve, y hacemos un doble, el segundo, un doble y el tercero también doble. Todos en las 6, todos vienen doble y no aumentos. Ahora terminamos aquí con un punto alto, estos dos de siempre, y 1, 2, 3 cadenitas y el mismo de siempre. Y ahora tenemos aquí que nos queda uno nada más, un alto. Ahora aquí es un medio alto. Esta es la 7 y esto lo vamos a utilizar. Los que están en relieve siempre se respetan como relieve, pero ahora en este caso por detrás porque estamos por el lado revés. Entonces vamos a utilizarlos por detrás. 3 puntos nada más, los que tenemos en relieve siempre. Y estos 3, que ya no van a ser 3, que no tenemos relieve, van a ser punto medio alto, sí, punto medio alto. Yo me regreso a revisar si aquí tenía uno alto, aquí ya sabemos que va un medio alto. Aquí tenemos que hacer 6. Aquí nos estamos abriendo así. Estos 6 de atrás quedan en punto medio alto. En la próxima, punto alto. Y aquí, antes de salir, que no se les olvide, estos 3 en punto de relieve por detrás, punto alto. Salimos con un punto que, si tenemos un alto, medio alto, y los 2 de relieve aquí. Muy bien. Bueno, tenemos aquí que hacer aumentos en la 7. De una vez en el primero para irlo marcando y teniendo en cuenta ese detalle. Esto estamos por el revés. Vamos a tratar de dejar el nudillo si así les queda. Los nudillos por el lado revés. Entonces tenemos 1, 2, 3 y en el 4 hacemos aumento. Como les repito, estamos saltando un protocolo a seguir, porque aquí tendría que hacer 4 puntos y en el 5 hacer aumentos, pero como esto está así, entonces bueno, aquí tenemos el aumento, 1, 2, 3, en el 4 hacemos 2 puntos y así lo llevamos, ¿ven? Bueno, voy así hasta el final. Muy bien, estamos en final de la 7 en la que llevamos aumentos, sí, en la que llevamos aumentos. Y entonces ya aquí le hice los relieves de siempre y aquí vamos en punto con un punto medio alto y de una vez porque tenemos a la par, vean, así les va a quedar. Tenemos los relieves, sí, que se acercan bien, mucho a la parte del bordecito. Y ahora aquí los rellenamos, estos 6 que nos quedan por detrás, los rellenamos en punto medio alto. Así comienza. Luego en la 8 es punto alto. Tenemos aquí 3 y 6. 6. Ahora nos quedan este sí que se va a ver ahí. Bueno, que no se les olvide, va en relieve por detrás. Relieve por detrás. Así, punto medio alto y aquí punto los de siempre. 1, 2, 3 cadenas y
quedamos aquí así. Ok, aquí se vuelve a repetir, excepto que aquí tenemos un medio alto. Bueno, aquí tenemos que hacer un punto alto. Estos punto alto, pero en relieve. Siempre, siempre van a ser ellos en relieve, ya sea por el frente si estamos de frente o por detrás si estamos por detrás. Y ven, estos 6 de aquí vamos a hacer lo mismo, pero, o sea, 6 puntos me refiero, pero en punto alto. En punto alto. 6 puntos. Entonces tenemos aquí 6 puntos altos y antes de continuar, por supuesto, van a ver que aquí están los relieves. Es que ellos no se dejan, no dejan continuar si no los hacemos, porque ellos están ahí siempre a la vista. Punto alto. Terminamos estos dos en relieve. Así. Y tenemos aquí los aumentos. Entonces, mira, y aquí no les hice aumento en el último. Bueno, debían de haber hecho aumento en el último. No lo hice, pero debía de haberlo hecho. Ok, aquí no tenemos aumentos. En la 8 no tenemos aumentos. Vamos punto a punto en punto alto. Bueno, vean qué bien que nos está dando el vuelo. Bien bonito. No está haciendo burbujas o estrés del tejido o algo así. También recuerden llevar el tejido relajado. Así que bueno, punto medio alto, aquí punto alto, ya siempre dejando estos en relieve, y aquí vamos a hacer estos entonces en punto alto, en relieve. En esta vuelta van así, estos 3 que ahora van por el frente, y aquí rellenamos estos 6 puntos en punto alto. 1, el 6 de punto medio y 6 de punto alto. Ahora, sin salir, tenemos que hacer estos en relieve. Como les repito, ellos siempre están ahí, presente. Y aquí hacemos el último punto alto y los de relieve. 1, 2, 3. Y de nuevo un medio alto. Estamos en final de la 8 y comenzando la 9. Entonces punto medio alto y volvemos a repetir lo mismo. Aquí es 3 veces. 3 veces en punto alto en relieve. Aquí está el tercero. Y aquí, ven que quedamos en medio alto, pues ahora toca los 6. Medio alto, 1, 2, 6. ¿Ven? Tenemos 6 y volvemos a hacer los de relieve. En relieve, no doble alto. No doble alto, solamente punto alto. Terminamos el de medio alto. El de alto, disculpen, en medio alto. Así estábamos, ¿verdad? En la 9 va punto medio alto. Bueno, aquí terminamos entonces este en punto de relieve. Y en la 9 tenemos que hacer aumentos. De una vez comenzando del primero. Y una igualmente. Esta les repito lo mismo. Les repito lo mismo por... Ya les voy a confirmar. Un momentito. 3. Ok. Ya aquí con esta terminamos en los aumentos que van iguales. Digamos iguales en las últimas. Que hacemos 1, 2, 3. En el cuarto hacemos aumento, ¿verdad? 1, 2, 3. En el cuarto hacemos aumento. Esta es la última. Entonces, después va a ser un poco más distante. Ya estamos llegando. Es importante aprender eso también, ¿por qué no? Una cosa importante y detalles que a uno a veces se le escapan. Ok. Cuando hacemos un canesú así, cuadrado, rectangular, redondo, como lo quieran hacer.
casi no es bueno continuar aumentos ya cuando estamos aquí. Ya cuando estamos aquí, por ejemplo, en el 2. Ven, el bajo de hombro. Si hacemos más aumentos, puede que se les haga bolsita en la espalda. ¿Ven? Hay que llevar ya los aumentos con cuidado. Así que después de ahí vamos a tener cuidado con los aumentos, porque ya estamos bastante adelante. Vamos a ver desde aquí. No vamos a medir el cuello porque el cuello va hacia arriba. Pues aquí tenemos 13 centímetros. Estamos acercándonos a no poder hacer más aumentos, así que ese es el último. Después va a ser más distante. Bueno, continuamos. Muy bien, aquí tenemos el aumento 1, 2, 3. Este último queda con aumento. Bueno, entonces los relieves de siempre. Los relieves de siempre. El punto alto que va medio alto en este caso. Y los 3 de relieve. Estamos en la 9. Estamos en la número 9. Entonces, en la número 9, esa es la última forma así, que van estos en relieve en así. Esa es la última. Ya casi en la 10 se repite la primera. Pero primero vamos a hacer estos en punto medio alto. Después de estos, 6 puntos medios altos. 1, 2. Y aquí tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6 medios altos. Y aquí hacemos los de relieve en relieve. Ellos siempre van a ir unidos. Y aquí en el alto hacemos un medio alto, continuando lo mismo que tenemos aquí. Y aquí hacemos los de siempre. 1, 2, 3. Me gusta así. Y esta es el final de la 9 y comienzo de la 10. Ya casi se comienza a repetir de verdad, verdad. Aunque esta se parece a la 1. Hacemos aquí un punto alto y lazamos el hilo doble vez en la 10. Vamos así. Ahora 1, 2, 3. En el 4 hacemos un punto doble alto. En el quinto hacemos 3 aquí, ¿verdad? Que ya este es conocido. Ese de 3. Volteamos, lazamos el hilo y vamos a este. Este siempre nos quedan por detrás cuando no tenemos en relieve. Vamos al primero. ¿Verdad que sí se les parece? Este ya lo hicimos. Este es el 2. Entonces, ahora vamos hasta el primero. ¿Recuerdan? Sí, estoy mirando el diagrama y dice que es el 2, que ya lo miramos, estamos cerrando este. Estamos cerrando. Pasamos el hilo y ahora vamos por detrás. ¿Ven? Así. Acomodamos el tejido ahí, nos ponemos cómodas. Ya van a ver que lo van a repetir tanto que se los recuerdan, no tienen que ver nada, simplemente es repetir una y otra vez. Qué lindo, mi amor. Me acaba de dar un besito delicioso. Punto alto y los puntos de relieve. Yo le digo mi bebé, pero ya está grandecita. Bueno, entonces en la 10 no tenemos aumentos. ¿Ven? Ya saben que no podemos hacer aumentos hilera a hilera. Tenemos aquí aumentos, en la 10 no tenemos aumentos. Voy así hasta el final y ya estamos repitiendo la 2. Bueno, vea qué bien que se nos va cerrando ya en la 10. Ya el círculo, ya el cuellito va tomando bastante forma. Así que nos va a quedar bien, no importa el grosor de hilo que tengamos. Ok, vea que en esta parte nos vamos acercando desde la 1, 2, 3, 4 veces acercándonos a él. Ahora tenemos que ya cerrar
para que recuerden esos detalles. Son detalles, ¿verdad? Bueno, pasamos el hilo doble vez y vamos a la 1, 2, 3 en la 4. Hacemos estos 3 puntos. Ya son conocidos. Y ahora vamos al primero y hacemos relieves por 3 veces. Este hilo me encanta porque no pesa nada. Es prácticamente como una pluma. ¿Ok? No vamos a hacer nada en la parte de atrás. Vamos de una vez hasta aquí. ¿De acuerdo? Esta es la número 2. La 1 lo estábamos montando en una base. Es diferente. Entonces les voy a repetir esta, que es la número 2. ¿Ven? Esto nos queda aquí falso, que se lo estoy repitiendo de nuevo como de la misma forma. Y vamos aquí a esos 3 puntos. Y hacemos aquí los relieves. Pero normales, no relieves. En los puntos doble alto, disculpen, no sé si dije relieve. Como le digo, tengo interrupciones por aquí. Alto, medio alto y punto alto. No vamos a continuar, ve. Ah, no, sí, estamos bien. Ya. Sí, punto medio alto, punto alto y aquí los relieves. Pensaba que tenía que regresarme, pero no. Ya estamos cerrando el círculo y estaba confundida de hilera. 1, 2 y es así. En la 11 nos quedamos y se repiten una y otra vez lo mismo. ¿Ok? Entonces estos, ya aquí, este es un alto, aquí va a ser un medio alto. ¿Recuerdan? 2, 3 y 4. Pero tenemos estos relieves. Ya, esta es repetida, esta es la número 11. En la número 11, en el medio, hacemos 6 puntos en relieve en el centro. Tenemos allá los 6 puntos y aquí entonces los 1, 2, esta es familiar porque se las repetí bien lentito, 3 y 4. Cuando vamos en punto medio alto de salida. Y aquí nos toca aumento, pero más distante. Tenemos que hacer los aumentos con disminución, disculpen la palabra, pero aumentos ya con disminución. Vamos a hacerlo más distante. ¿Por qué? Porque no quiero que se me haga bolsita. Así que en el primero siempre voy a hacer de una vez el primer aumento. Y aquí vamos a hacer 5 puntos. 2, 3, 4, 5. Pero en el 5 hacemos doble punto. 1, 2, 3, 4. En el 5 hacemos, esto es en la número 11. ¿Ven? En la número 11 hacemos con más distancia. Y más distancia, como les medí antes el hombro, para que no vaya sufriendo el tejido un aumento demasiado, ni tampoco tan poquito. Muy bien. Les voy a recordar un poquito más, ¿por qué no? Rapidito. Estamos ya cerrando el círculo como si fuese esta partecita aquí. Vamos a tener que hacer ahora este. Este de aquí es el que vamos a repetir en este momento. Entonces, en la 12, recuerdan los puntos medios altos, ahora punto alto por 4 veces. Esta es bastante familiar ya porque ya estamos repitiendo. Esta sería la 4. Utilizamos los 3 puntos aquí de siempre. Diferente juego, pero todos. Cuando nos queda este espacio así, tenemos que estar atentos a que vamos
¿sí? Por detrás. El cruce va, este nos queda por debajo. ¿Ven? Por debajo. Así que vamos y tomamos el primero. Este primero, volteamos o acomodamos ahí el tejido y hacemos esta partecita, que por qué no se los repito un poquito para que se familiaricen con esta puntada, que van a tener que hacerla en todo. Muy bonita, muy bonita. Lo pueden aplicar en muchos, en los canesú rectángulos, en los canesú cuadrados. Respetan 18 puntos y se lo agregan. ¿Por qué no? Muy bien. Haciendo este cruce, volvemos ahora. Tenemos aquí el punto medio alto, 4. 4 puntos altos. Tenemos el cuarto y los de relieve de siempre. Entonces aquí estamos repitiendo la hilera número 4. Vean qué bonito que se va viendo. Precioso, precioso, precioso. ¿Ven? Esto, estamos aquí. Este inicio, y se vuelve una y otra vez. Vayan observando cada vuelta, porque esto se va a repetir muchas veces y lo van a practicar fácil. Lo van a sentir después, disculpen, lo van a sentir después fácil, porque van a recordar cada una de ellas. Recuerden los detalles para que no se olviden en lo que continúa. Por ejemplo, este círculo de aquí. Círculo, digámosle así. Bueno, punto medio alto, punto alto, punto medio alto. 3 veces. 1, 2 y 3. En este ladito, 1, 2 y 3. Pero 4 puntos nada más. Y aquí, ¿cuántos? 6 puntos. 6 medios altos, 6 altos y 6 medios. Y aquí 4. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso de los aumentos. Aquí los tengo así. Vea qué bonito que ha hecho el aumento, bastante bien. Y de la forma que lo vamos disminuyendo disimuladamente, no nos queda bolsita en la espalda, no queda el tejido estresado. Se los voy a recordar, los tengo así para que vean qué bonito que ya vas tomando la curva. Ok, recuerden que el primer aumento lo hicimos en el tercero, o sea, 2 puntos, el primer aumento, 2 puntos sin hacer aumento, el tercero, un aumento. Así nos fuimos. Ok, luego 1, 2, 3, 4, haciendo aumentos cada 4. Ve qué fácil, 4 haciendo aumento cada 4. Por supuesto, dejando una hilera sin aumentos, sin importar las distancias de aumentos. De 1 por medio llevamos los aumentos. No podemos hacerlo en cada hilera. Luego, en la que sigue de aumento, cada 5 puntos. Después de cada 4, cada 5 puntos, hacemos aumento. No hacemos aumento en la siguiente. Y la última, cada 6 puntos. Un aumento, 1, 2, 3, 4, 5. En las 6 hacemos aumento. ¿Sí? Con mucho cuidado porque cuando ya llegamos a los hombros y bajando a los hombros seguimos los aumentos, se nos hace bolsita en la espalda. O a menos que estén tejiendo con un hilo muy sedoso, pues se va a ver bonito. Bien, ok. He contado los puntos, todos los puntos del círculo, y tenemos 165 puntos. Se los pongo en pantalla. 165 puntos. Los tenemos que dividir así. Mi matemática nunca casi que me falla, ¿verdad? O nunca me falla. 165 puntos. Ahí los tengo dividido entre 3. Dice que deja 55 puntos. Estos 55 puntos los dejamos en la espalda. 5 puntos.
¿Ok? Ya gastamos 1 de la división entre 3. Luego, el 55 lo tenemos que volver a dividir entre 2, ¿verdad? Nos queda un 0.5, 1,5. Entonces nos queda ahí 27. Vamos a ver. ¿Sí? 27.5 puntos. Puntos. No estoy hablando de centímetros. Entonces, 27 puntos para cada brazo y para los frentes. ¿Por qué? Porque tenemos el frente abierto. Si lo tuviésemos cerrado, dejamos los mismos 55 puntos en la espalda. Pero, como tengo el 0,5, este comita son 2 puntos. Entonces, se los regalé al frente. Se los regalé al frente. Entonces, en el frente tenemos 28 puntos. 28 puntos y 28 puntos. ¿Me comprenden? Sí. Ahora, ya estando así, ok. Ahora vamos a doblar el tejido. Esto es para que hagan matemática para todos, si lo quieren hacer para bebé, para grande. Ponemos marquita con marquita, aquí, las marquitas con las marquitas. Emparejamos el tejido, que nos quede bien, 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 bien. Y desde aquí a aquí tenemos 40 centímetros. De aquí, desde la marquita, al frente, ven, tenemos 20, 40. ¿Sí? Entonces, 40 del frente y 40 de la espalda, que ya tenemos en tejido. Esto es para saber cuántas cadenas tenemos que hacer. 40 del frente y 40 de la espalda. Y tenemos entonces 80, ¿verdad? Y la muchacha dice que tiene 100 de contorno de busto. ¿Ve? Contorno de busto. Toda la vueltita, contorno de busto. En este caso la Barbie tiene 13. La muchacha tiene 100. Entonces vamos. Me pone el contorno de pecho. Ahí me pone el contorno de pecho. Y me pone lo que tiene de tejido. ¿Ven? Ahí me ponen el número. Entonces a 100 de busto le quitamos 80 que ya tenemos de tejido. ¿Verdad? Entonces un número cerrado. Nos faltan 20 centímetros. 20 centímetros que lo vamos a hacer en cadenas. Pero como son dos bracitos, 10 centímetros para cada uno. 10 centímetros en cadenas para cada uno. Y ya las hice y dice que son 14 cadenas. Ahora, si lo quieren más ajustadito, incluyen este punto. Este punto lo pueden incluir. Y si no, entonces lo hacen así, como yo, para que quede un poquito holgado. ¿Ok? Entonces aquí, 14 cadenas igual a 10 centímetros. Si lo miden hasta aquí, tendríamos 12.5 hasta aquí. Más el del otro lado, entonces nos queda bonito ahí. Muy bien. Entonces ahora sí, cargamos el hilo. Estoy en la vuelta, discúlpenme. Estoy en la vuelta número 15. Disculpen no haberles dicho esto antes. Estoy en la vuelta número 15. Ahora, con las 14 cadenitas vamos a la siguiente marca. Estamos ahora del lado revés. Y estoy en la 15. Que se está repitiendo en la 15 se repite la 7. Aquí. Ok, entonces vamos aquí. Y hacemos en este punto un punto alto. Más los 55 puntos altos de la espalda. Ahora, en este momento, si usted va y se lo pone, se dice, lo tengo holgadito de la espalda y me gustaría más puntos en el busto. Entonces le quita un poquito, unos 2 puntitos más en la espalda, se los agrega al frente, pero tendría que deshacer esta parte aquí, ¿verdad? Nada más. Muy bien, entonces vamos a continuar así. Un detalle muy importante que me olvidé mencionar y pido disculpas. Bueno, quedamos en la 15, ¿verdad? Estamos en la 15, pero en la 15 de esta puntada. En la 15 de esta puntada. Y en esta
En la 14 no hay aumentos. Así igualmente les va a quedar a ustedes. En la 14 no hay aumentos. En la 15 debería de hacerse aumentos. Sí, yo le hice aumentos en la primera. Y después avancé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hice aumento en la 7. Nada más 2 aumentos. 2 aumentos. Luego saqué lo de las cadenas. Sí, las 14 cadenas. Ahora ya hicimos lo que sabemos. Me fui a la espalda y ahora vamos para hacer lo mismo del otro lado. Quiero que me quede un poquito más holgado en la parte del frente porque no vamos a hacer un borde muy grande. Entonces vamos ahí a la marquita y vamos a hacer, vamos a ver cómo quedamos aquí, un aumento en la segunda. De aquí hacia atrás. Un aumento aquí, o sea, nos va a quedar 2 aumentos, pero quiero que queden igual los dos. Ahora avanzamos, tienen que haber aquí 7 puntos. 1, 7. Bueno, entonces ya hicimos el aumento aquí. Ahora cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último en el 7. Aquí en el 7. Y aquí si quieren les voy a recordar un poquito en la que estamos en esta parte. Sí, bueno, estos van siempre lo mismo. Estos van siempre lo mismo. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago? Ir a la pantallita. Disculpe, ir a la pantallita también, ¿verdad? Para recordar, pero irme a esta. Nos vamos a esta aquí. Ya sabemos que, bueno, aquí salimos con este. Entonces un punto medio alto y comenzamos. Entonces aquí encima del punto alto, un punto medio alto, si van a quedar en la misma hilera. Y en estas las hacemos no doble alto, sino punto alto en relieve por detrás. Ahora aquí cuando quedan así, que esas que quedan que no son de relieve, estas 6 que no son de relieve, ¿ven? Quedan para hacer punto medio alto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego tenemos los relieves. Los relieves siempre van en relieve. Los relieves siempre van en relieve. Aquí cuando tenemos un alto, encima va un medio alto. Se me vino ahí mal. Y aquí los de relieve siempre de inicio y final. 1, 2, 3. Vamos y hacemos esto mismo aquí. Y aquí estamos para hacer, creo que ya nos vamos a cerrar. No, sí, ya hicimos aquí. Punto medio alto, punto alto. Y en este, si todavía nos falta una más, en este vamos a hacer todavía punto alto en relieve, pero ahora por el frente, porque estamos de este lado. Disculpe que se los haga más rápido, pero ya hemos visto esto. Y los que nos quedan por detrás en punto medio alto, lo hacemos en punto alto. Estamos repitiendo esta partecita. Aquí. Y ahora otra vez. Por el frente. Por el frente. Y en el medio alto, un punto alto. Y nos queda nada más uno ahí. Ahora hacemos aquí los de siempre, estos dos. Y continuamos ahora rellenando. No vamos a hacer más aumentos y menos en la espalda. Menos en la espalda. Podrían jugar con esta partecita un poquito, pero no en la espalda. Aunque esta, de todas maneras, no se hace aumento. Bueno, ya he hecho 16 vueltas y quiero comenzar a hacer la pretina, cosa que vamos a hacer los mismos relieves que en el cuello, un poco más anchos. 16 vueltas. ¿Y por qué tengo estas marcas aquí? Bueno, una
1, 2, 3, 4 y 5. 5 normales, punto a punto alto y la puntada, por supuesto, del frente. A partir de las 6 por 11 más, 11 más y sin disminución. Un punto menos en cada vuelta, uno menos en cada vuelta. Poco se nota, pero bueno. Lateral derecho, lateral izquierdo. Tenemos 21 puntos menos. 21 puntos menos, ¿sí? Entonces, en total, 16 vueltas igual a 22 centímetros. 22 centímetros, 8.2 pulgadas. Y estoy, sí, también estoy igual. Vamos a quedar en la 36, contando desde el cuello. Repito, 36, estoy en la libra 36 y he hecho 16. 11 con disminución. Ya aquí estoy en esta parte donde comenzamos a rellenar esta partecita y esta estamos por el frente, ahora por detrás. Lo comenzamos por detrás y lo terminamos por detrás, así en la parte final. Si no nos da, entonces nos tenemos que acomodar, pero yo los conté y aquí tengo 82 puntos. 82 puntos. Bueno, entonces así. Esto es, vamos a comenzar a hacer la pretina. 2 por el frente, 2 por detrás. Yo vengo aquí un momentito para confirmarles y si no, entonces nos acomodamos que nos quede bien en esta parte, que nos quede por detrás. Muy bien, ya estoy aquí en el final y lo que quiero es que quede claro esta parte. Aquí tenemos ya estos dos puntos. Estos están por el frente y estos por el frente. Estos del medio deben de quedar por detrás para que luzca la puntada que tenemos ahí. Para que luzca esta puntada. Bien, entonces aquí tengo yo 82 puntos. Pueda que tenga más, pueda que tenga menos, pero tienen que acomodarse de quedar así. Es 4 puntos más, 4 puntos menos. O sea, 86 puntos estaría bien o 78 puntos estaría bien. El punto es que queden con este por detrás. Bien, ahora este por el frente. Y aquí les voy a repasar un poquito la puntada. Vamos a ver en qué parte estamos porque yo estaba descansando. Cuando estamos en punto medio alto, vamos con un punto alto. Así lo reviso yo. Y cuando estamos en estas, que estamos cerca del borde, que aquí apenas hay una hilera de punto medio alto, entonces nos toca relieve. Así lo voy llevando en mi mente para que vaya, para irse acomodando uno sin tener que ver el diagrama. Bueno, entonces donde tenemos punto medio alto, aquí 6 puntos altos. Ya. Entonces ahora estos siempre van por el frente, o sea, no por el frente, siempre van en relieve. En este caso estamos por el frente, pero siempre van en relieve. Y ahora, punto aquí, alto. Salimos con un alto, ¿verdad? Sí, punto alto. Y ahora los últimos puntos de relieve. 1, 2, 3. Y de nuevo, comenzamos la puntadita para atrás. Bien, si se les olvidara algo, entonces simplemente se van hacia atrás. Ven por aquí. Por ejemplo, yo aquí voy para atrás. Estamos en punto alto. Esta es la misma. Aquí. Estamos medio alto, alto y medio alto. Siempre haciendo esto. Entonces, en este medio alto simplemente nos regresamos y hacemos así. Volvemos. Ya sabemos que aquí va lo mismo. Pero ahora va un medio alto. Medio, alto y medio. Y hacemos estos puntos igualmente en relieve. Ellos siempre van en relieve, igual que los finales, este y estos de acá. Bueno, entonces aquí, punto medio alto, 1, parte quedan 6. Y volvemos en esta partecita y hacemos los relieves, que ya en la próxima comenzamos a cerrar el círculo de nuevo. Y aquí, punto medio alto. Salimos.
Y ahora comenzamos de nuevo ya el relieve de la parte de abajo. Yo le llamo pretina. Muy bien. Quiero recordarles un poquito la puntada ya cuando comenzamos a cerrar, a repetírselos. Ok, entonces termino aquí hasta el final. Recuerde que hicimos aquí el punto medio alto, punto alto y medio alto. Bueno, ya hice eso, pero lo que voy a recordarles aquí la parte que comenzamos ya a cerrar. Entonces hacemos en el medio alto un punto alto, ¿sí? Lazamos doble el hilo y ahora vamos hasta aquí. Y hacemos 1, 2 y 3 puntos, doble alto, no relieves, simples. Así. 3. Ahora sí, lazamos el hilo y vamos al primero, segundo y tercero. ¿Ven? Esto ya es comenzando a cerrar. De nuevo, el trenzado, el 8, el como lo quieran ver. Bueno, entonces así. Y ahora no hacemos nada aquí. 1, 2, 3. En el cuarto, que sería ya los relieves, vamos y comenzamos por el primero. ¿Ven? Y aquí nos queda cerrando esta parte. Ahora el segundo y el tercero. Pero no podemos avanzar, ¿verdad? No podemos avanzar. Mira que se vean así. ¿No? Pasamos el hilo doble y utilizamos estos 3 puntos, pero por detrás. Los relieves siempre van respetados. Ellos son los decorativos ahí. ¿Okay? Entonces así rellenamos estos 3 puntitos. Salimos con un punto alto y los relieves que quedan en el borde siempre. ¿Ven? Y ahora continuamos la puntada de la pretina en la parte de abajo. 2 por detrás, 2 por el frente. Entonces aquí ya comenzamos a cerrar. Muy bien. Vean qué bonito que se ve. Bueno, para recordar fácil. Los puños tienen 7 vueltas. Abajo le hice 7 vueltas, que se vea similar. Y en el cuello sí, por gusto mío, pues dejé 5. Ya 7 me queda como tocando mucho en la parte de arriba, pero eso es gusto de cada quien. 5 en el cuello y 7 en los puños y en la parte de abajo. Ok, y ya la terminé. Ya terminé hasta el final. Y ahora vamos a voltear el tejido y vamos a hacer nada más punto bajo para hacer un bordecito. Bueno, entonces vamos a hacer aquí el último que nos queda en relieve. Vamos a hacer una cadena, volteamos el tejido y vamos a regresar en punto bajo. Sí, aquí vamos a hacer punto bajo así normal. Estamos quedando en esta parte. En esta parte. Entonces, voy a ir así en punto bajo hasta aquí, hasta el primer relieve. Y de ahí en adelante vamos a hacer punto bajo, pero en relieve para respetar el punto elástico. Todo punto bajo en el primer relieve. Vamos a utilizarlo también por relieve, en relieve. Y punto bajo, pero en relieve. Porque quiero respetar la puntada elástica. El punto elástico lo quiero respetar. Si lo llevamos en punto bajo, se podría cambiar un poquito. Entonces vamos a hacer lo mismo. Los relieves, vamos a respetar las mismas posiciones, pero en punto bajo. ¿Eh? Muy bien, ya estamos aquí en el final de esta. Y aquí está a gusto de ustedes si quieren hacer un mini relieve o lo hacen como lo comencé. Me hubiese gustado dejarlo con un poquito de relieve, pero es el último, es la última, así que bueno, picamos ahí para hacerlo fijo y aquí tenemos este final. Este no tiene, a ver, este no tiene borde porque ya lo tiene. Y así va a quedar el borde. Vamos a poner unas prensitas por aquí y nada más. Yo se los voy a poner, se los explico después. Bueno, esto lo ocultamos un poquito hacia atrás y listo. Para las que quieren, yo creo que lo voy a querer con zipper. Voy a ver de las dos maneras. Pero si queremos poner zipper, tenemos que
ver en dónde queda el zipper, que en mí yo creo que había marcado por aquí. Ajá. 1, 2, 3. En la 4 hacia arriba, yo puse esta marquita, porque si vamos a poner el zipper, puede ser aquí. 1, 2, 3, 4. Nos vamos en estos puntos que quedan solitos aquí. Voy a explicarles un momentito. ¿Por qué no? Ya que estamos aquí, si le quieren poner zipper y comenzarlo de una vez, porque le vamos a hacer de los dos lados. Uno, voy a cambiar el ganchito por un ganchito menor que me quede más apretadito y lo vamos a hacer en punto alto. Vamos a ir 3 puntos hacia atrás. 1, 2 y 3. 3 puntos hacia atrás. Vamos a tomar aquí un hilo, puede ser. Y 1, 2, 3 en la 4. Esto es por el largo del zipper que yo tengo. Lo llevamos así hasta llegar a la primera hilera de la puntada. Este cuello tampoco le queda zipper. Yo se lo voy a mostrar después. El punto es que vamos a hacer esto así. Un momentito. Para firmarlo de una vez, vamos a poner el hilo por aquí. Estoy por detrás, ¿verdad? Por detrás de la puntada. Y vamos a hacer, es para hacer un zipper ciego, oculto, como lo quieran llamar. Bueno, tenemos un ganchito menor, ¿verdad? Y ahora vamos buscando los puntitos en la misma de 3 puntos. Buscando 3 puntos, los 2 del relieve y los que llevamos siempre como en el borde. El tercero. Y haciendo punto alto no tiene que tener un orden. No tiene que tener exactamente un orden, pero ahí vamos a buscar para poner este hilo atrás. Esta hilera atrás que nos quede doble. Doble. Porque ya les voy a poner el zipper para que vean de lo que quiero hablar. Muy bien, aquí lo tengo. Es que yo tengo mi hija, normalmente ella está por aquí conmigo. Ok, ese es el medio del zipper, ¿verdad? También lo podemos poner de diferentes maneras. Él tiene aquí como una partecita o todos los hilos casi que se pueden poner con ganchito, con aguja lanera. Muy bien. El punto que yo quiero hacer es, por supuesto, esto va para el frente, las letras van para el frente. Lo que yo quiero es ocultar el zipper y coser bien del otro lado. ¿Ven? Entonces pasamos la aguja lanera. Muy bien, aquí estoy con el tema del zipper todavía. Y sí, porque quiero explicarle detalles importantes que hay que ver o observar. Ok, ya vengo tejiendo y hilvanando el zipper con fijadores, alfileres, fijadores, como le quieran llamar. Ahí lo más aproximado a el cierre posible. Entonces vamos tejiendo y vamos haciendo. En caso bueno, yo tejí la mayoría y después, ahora esta segunda parte, ya tengo la base para seguir hasta dónde seguir, ¿verdad? Entonces llegamos con el último punto en la hilera número 5. Y antes de cortar, vamos a medir porque tenemos que usar el mismo hilo para coser. Vamos a cortar así. Medimos hasta el final y volvemos a regresar. ¿Ven? Volvemos a regresar y cortamos el hilo. Ahora sí, más bien sobra un poquitín. Ya hice el otro lado y sobra un poquito. Entonces aquí ponemos el hilo, pero vamos a sacar el hilo que nos quede ahí asegurado en caso de, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a poner el hilo y comenzar a coser para atrás. Ya les explico detallillos ahí que no se me vayan. Por ejemplo, yo metí el zipper con un poquito de distancia ahí, un poquito más, para que me quede oculto, un poquito antes de él, y no lo solté, que me queden exactos en la misma cantidad. Ustedes tienen que observar eso, el mismo punto que picaron del lado derecho y el lado izquierdo, si lo comienzan desde acá, como sea, igualmente en la parte de arriba, y comenzar ya a fijarlo, a traerlo hasta arriba y así. Ok, aquí lo he cortado un poquito así diagonal para que me quede esta parte más oculta. ¿Ven? Y aquí traemos esta otra parte
que nos quede bien, lo mejor posible. Y todos los zippers tienen un espacio más suavecito. Bueno, primero que todo voy a ir del otro lado para dejarle aquí oculto. Vuelvo y vengo para este lado. Y ahora sí, el otro lo hice punto a punto, punto a punto. En cada punto atravesé. Vamos a ver si lo permite, porque a veces queda una partecita más dura. Y aquí es doble hilo. Ajá, ahí pasó. Vamos del otro lado y ahí también. Pero antes de, otra cosita, antes de terminar, tenemos que asegurarnos de este lado que estemos atravesando hilo. Que estemos atravesando hilo de verdad ahí. No estamos atravesando nada, ¿ven? Está falso. Entonces tenemos que buscar atravesar hilo. Ya se soltó. Bueno, vamos a atravesarlo de nuevo. Y tenemos que atravesar un punto para que nos quede fijado ahí. Bueno, entonces así. Y aquí nos queda el primero. Ahora tratamos de buscar que nos quede la misma distancia que estamos buscando del otro lado de punto a punto. Que de los dos lados se vea bonito, que se vea limpio. Y así hasta el final. Y aquí ya después sí le voy a soltar el zipper, pero así hasta el final. Poquito a poquito, con calma para que quede bonito, ¿verdad? Que el zipper no quede estresado. Bueno, continúo hacia hasta abajo. Muy bien, en la última parte es tan firme, tan duro aquí, que no puede pasar Entonces, de todas maneras, no podemos ocultar esta parte que es donde se mete el zipper. Pero bueno, yo lo voy a fijar de alguna manera con ganchitos diferentes, con aguja diferente, no sé, pero no pasa, ahí no pasa. Ok, yo se lo voy a asegurar después, pero ahora ya vamos a pasar a dejarlo ahí como un poquito encerradillo. Ya me vine cosiendo toda esta partecita y lo deshice y lo volví a hacer porque en la cámara me queda más difícil. A mí yo veo una parte y adivino la otra parte, ¿ven? Entonces lo volví a deshacer y lo volví a coser como yo quería, que me quedara bien oculto, que me quedara bien parejito, que me quedara bastante clarito. Vean este lado qué bonito también, bien parejito, solamente sacando los dientillos ahí para pasar el carrito. No se puede poner muy cerca de todas maneras. De todas maneras el zipper no lo permite, es muy duro. Bueno, entonces aquí vamos a terminar por el lado de atrás. Este punto que nos queda aquí, el que levantamos con las cadenitas, 3 cadenitas, aquí lo cosemos para que nos quede ahí como que encerrado, pero no tan encerrado. Bueno, entonces espero que les haya ido bien también. Y si no quieren poner un zipper, aquí lo cerramos y aprovechamos de ocultar el hilo de una vez por detrás. Ahí. Y cortamos. Bueno, quiero hacerle las manguitas y vamos a poner el hilo en esta parte. Es simple, ¿verdad? Vamos a hacer punto alto encima de punto alto, pero volteando el tejido. Bien, bueno, entonces vamos a poner el hilo. En este caso lo tengo por el frente, entonces vamos a voltear el tejido porque los dos están por el frente. Y como esto va, quiero que tenga el mismo efecto de la prenda de revés y derecho, entonces le voy a dar la vuelta a la prenda ya que estamos de este lado, aquí, y vamos a poner el hilo en cual sea el punto que encuentren por ahí. Ponemos bien, hacemos aquí un amarre y a la vez 3, como si fuesen 3 cadenitas. Ahora lazamos el hilo y vamos punto a punto en punto alto. Vamos a llegar a la esquina y ahí tenemos una pequeña variable.
en esta parte, pequeñito. Bueno, voy a continuar así hasta la esquina. Simple, sencillo, pero con detalles que es mejor hacerlos para que no se vea la manga bonito, vaya parejo, pero no va a hacer combinación con lo demás tejido. Bueno, entonces llegamos aquí al punto atravesado y vamos a hacer esto. Vamos a poner el punto en el inicio, sacamos medio, lazamos el hilo como si fuese una disminución y entramos en el medio del punto y sacamos medio. Ahora cerramos juntos, vamos en el amarre del otro lado y hacemos un punto alto normal y ahora vamos punto a punto en punto alto. Esto es para que nos haga una esquinita aquí de la manga y también para que no quede como que abierto en estas partes ahí. Ok, entonces ahora sí continuamos así. Muy bien, aquí les llego al final, bueno, casi final, el último punto. Y aquí cerramos con un deslizado esta vuelta. Ahora 1, 2, 3 y volteo el tejido. Sí, así lo vamos a tener que hacer para que quede, como les repito, el mismo acabado que todo lo demás. Es esto nada más, es simple, es sencillo, porque queremos que tenga el mismo efecto. ¿Ven? Ida y vuelta, sí, que está por el revés, sí, pero queremos que quede con ese efecto. Bueno, continúo así, entonces al largo de la manga que ustedes deseen. Es simplemente hacer eso en cada vuelta. Manga corta, 3/4, manga larga, y al final le vamos a hacer un puño con esta puntada. Muy bien, estoy en la manguita y estoy en la otra, por cierto, y estoy en la 27. En la vuelta 27 tenemos 39 centímetros. Y le quiero hacer un poquito de disminución para comenzar a hacer el puño mismo del cuello, lo mismo del cuello. Y un detalle que quiero explicarles aquí, ustedes, bueno, si saben tejer de tiempo, si se acostumbraron a una cosa, está bien, pero me gusta 2 cadenas nada más para que me quede más cerrado. 2 cadenas, volteamos el tejido igualmente. Aquí estamos por el lado derecho y bueno, vamos a hacer disminución. No voy a hacer en el primero, vamos a hacer punto normal, y en el segundo vamos a hacer una disminución. Así, vamos a hacer poquitas, ahora vamos a avanzar 1, 2, 3, 4 y en el 5 hacemos lo mismo. Vamos a hacer 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y en el 5 y el 6 hacemos una disminución. ¿Ven? 2. Entonces 1, 2, 3, 4 y en el 5 y el 6 lo convertimos en un punto y así le voy a dar la vuelta. Muy bien, tengo aquí el último aumento y tengo el 34. Esto se cuenta como un punto. Ese es el 34, lo que estamos pares. Si hacemos otro más, queda 35, queda impares y necesitamos puntos pares. Así que vamos a cerrar aquí. No vamos a cerrar. Vamos a entrar por aquí, por detrás, y hacemos un deslizado. Vamos a comenzar ya el punto de resorte. 1, 2, 3 cadenas y vamos por el frente. A este lo estamos tratando como un relieve. Y ahora el siguiente, que por cierto está en disminución, a ellos dos, porque lo estamos haciendo en uno, ¿verdad? Tomamos por detrás. Igualmente, ¿verdad? Ya este punto es conocido por la puntada que llevamos de frente. Muy bien, aquí tengo ya estos dos en relieve por el frente y esto los vamos a tratar por detrás. Este de disminución y este otro. Entonces nos queda así, si nos quedan pares. Ya sea que inicien por detrás o por delante, en esta parte van a quedar igual porque estamos pares. Ok, entonces otra vez, ya iba a ir por aquí. Bueno, vamos por detrás igualmente. Y 1, 2, 3 cadenas y ahora sí,
punto a punto. Ya lo tenemos en orden, ya lo tenemos contado. Vamos a hacer los que están por detrás, y los que están por el frente, por el frente. Bueno, eso es lo que quería. Quiero que me agarre, me tome la muñeca, o sea, el brazo ahí, y que se vea el puñito diferente que lo demás. Ok, entonces tenemos 7 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La última. Ya terminamos. Un poquito diferente, muy poquito diferente. Simplemente no lo tomamos por acá, lo tomamos por aquí, para que se vea como un pequeño relieve ahí. Igualmente lo traemos, o sea, metemos por aquí y traemos el hilo. Hacemos un deslizado y un punto de cierre. Y aquí estamos terminando. Entonces teníamos 27 para comenzar a hacer esta puntada. El de disminución está incluido en esta. Entonces 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 en total. 34 para que lo anoten ahí, o ese es el largo de mi manga. ¿Cómo me les fue con ese zipper? Si pusieron ganchitos, también se vería precioso. Y como les indiqué al principio, no quise afectar esta parte aquí con el punto elástico. Pero si lo quieren hacer, ya saben que pueden comenzar y ahí hacer punto alto y después punto elástico, como el borde final, pero en punto alto. Punto a punto todos, y después comienzan el punto elástico si así lo quieren. Y bueno, así nos ha quedado los puños. También la misma puntada, y aparte del cuellito, que es mi favorita, esta parte aquí, en donde bajamos un poquito si queremos, ahí, y lo doblamos un poquito hacia atrás, y no tenemos pena de que se muestre esta parte aquí, que sí. A veces, bueno, que puede pasar que tiene que andar uno cerrado o así, o si es para vender, también que se vea limpio, que se vea muy bonito. Entonces, mis amores, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta acá. Bueno, ¿y qué les pareció el suétercito, Espero les haya gustado, les haya quedado claro toda y cada una de las hileras. El zipper opcional. Pero quiero que también me comenten a ver qué tal les parece esa forma de poner el zipper, así que lo podemos poner abierto o cerrado. El largo de la prenda es también algo personal. Pueden hacerlo mucho más largo si lo quieren, más cortito también, igual las mangas, manga corta, 3/4 o manga larga. Así que mis amores, les pido hacer un comentario para saber y así también corregir algunos errores que hagamos durante el video. Les recomiendo también suscribir, compartirlo para así que Ideas Crocheritas siga subiendo más y más contenidos y pueda llegar hasta sus hogares. Claro que sí, simplemente entran a YouTube y listo, ahí serán notificados cada vez de subir un nuevo video. Y también pueden hacer alguna petición de verano, de invierno, para ver qué tal hacemos ahí, que podemos poner durante estos días que vienen, ¿verdad? Estamos terminando, bueno, al menos en Costa Rica estamos terminando con el frío, pero algunos países están comenzando, así que vamos a tejer algunas cosas calientitas y también algunas cosas para tiempos más calientes, o sea, más calado, vestidos enterizos. Vamos a traer muchísimas cosas por ahí, así que sí, por supuesto que le invito a suscribir para que sea notificado cada vez de Ideas Crocheritas subir un video. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Saludos. Chao, chao.